Santino Rosario Alcaraz apretó el mango de la escoba con sus manos callosas mientras escuchaba las carcajadas crueles resonar por todo el taller. «Miren al viejito, seguro ni sabe la diferencia entre un motor y una licuadora», gritó Damián, el mecánico jefe, provocando más risas. El aceite negro manchaba el piso de concreto bajo sus pies gastados, y cada movimiento de la escoba parecía barrer también pedazos de su dignidad. Pero Santino no levantó la vista. No podía darse el lujo de perder este trabajo, no cuando su nieta Sofía yacía en una cama de hospital, esperando una cirugía de 200,000 pesos que él no tenía. Lo que ninguno de esos jóvenes arrogantes sabía era que el hombre al que humillaban había sido, hace 20 años, el mecánico más brillante que la Fórmula 1 había conocido, y pronto todos lo descubrirían de la manera más impactante posible. El sol de la mañana apenas comenzaba a calentar las calles de la Ciudad de México cuando Santino Rosario Alcaraz cruzó las puertas del taller Mendoza Premium, el establecimiento de reparación de autos de lujo más prestigioso de la colonia Polanco. Sus zapatos desgastados crujían contra el pavimento mientras observaba el letrero brillante que proclamaba en letras doradas: «Excelencia en cada detalle». Una ironía amarga le atravesó el pecho. Hace 20 años, él había sido la definición misma de esa excelencia. Hoy era apenas un hombre de 52 años, con la espalda ligeramente encorvada por el peso de 2 décadas de dolor, buscando trabajo como conserje. Ricardo Mendoza lo había contratado el día anterior después de una entrevista de apenas 5 minutos. Santino recordaba cada palabra de ese encuentro. Ricardo, un hombre de 40 años con traje caro y reloj suizo, lo había mirado de arriba a abajo con esa expresión que Santino conocía muy bien, desprecio apenas disfrazado de indiferencia. «El trabajo es sencillo», había dicho Ricardo sin siquiera invitarlo a sentarse. «Llegas a las 6 de la mañana, limpias el taller, recoges herramientas, sacas la basura, mantienes todo en orden. 3,500 pesos a la semana, sin prestaciones. Si llegas tarde, estás fuera. Si rompes algo, lo pagas. ¿Entendido?». Santino había aceptado con un simple movimiento de cabeza, tragándose el orgullo que una vez lo había hecho caminar con la frente en alto por los paddocks más exclusivos del mundo. 3,500 pesos a la semana. Una miseria, pero era dinero. Y cada peso contaba cuando tu nieta de 7 años necesitaba una cirugía de corazón que costaba 200,000 pesos. Ahora, en su primer día oficial, Santino empujó la puerta de metal y entró al taller. El olor familiar a aceite, gasolina y metal lo golpeó inmediatamente, despertando recuerdos que había intentado enterrar durante 20 años. El espacio era amplio, con techos altos y ventanales enormes que dejaban entrar la luz natural. Las paredes estaban pintadas de un azul turquesa en la parte inferior y blanco en la superior. Ya descascaradas en varios lugares, hileras de herramientas colgaban ordenadamente en paneles rojos. 3 elevadores hidráulicos ocupaban el centro del taller, y en ese momento 2 de ellos sostenían autos que Santino reconoció inmediatamente, un Porsche Cayenne negro y un Mercedes-Benz clase S plateado. «Tú debes ser el nuevo trapeador». La voz áspera lo sacó de sus observaciones. Santino se giró y vio a un joven de unos 30 años acercándose con una sonrisa burlona. Era alto, musculoso, con el cabello engominado hacia atrás y un overol azul marino impecablemente limpio que llevaba el nombre Damián Torres, jefe de mecánicos, bordado en el pecho. Detrás de él venían otros 3 mecánicos, todos jóvenes, todos con esa misma expresión de superioridad que a Santino le resultaba tan familiar y tan dolorosa. «Mi nombre es Santino Rosario Alcaraz», respondió con voz tranquila, extendiendo la mano. Damián la miró como si fuera algo contaminado. Luego soltó una carcajada y le dio una palmada tan fuerte que hizo que Santino tambaleara levemente. «Miren esto. El viejito tiene nombre completo. ¿Qué te pasó, abuelo? ¿Te corrieron de tu último trabajo por quedarte dormido?». Las risas de los otros mecánicos llenaron el taller. Uno de ellos, un chico delgado con tatuajes en los brazos, agregó: «Seguro ni sabe prender una computadora, ¿verdad, don Santino?». Santino sintió el calor subir por su cuello,
pero respiró profundamente. No podía reaccionar, no podía perder este trabajo. Sofía dependía de él. Su Angelita de 7 años, que ahora mismo estaba en el Hospital General, con un defecto cardíaco congénito que empeoraba cada día. Los doctores habían sido claros. Necesitaba una cirugía antes de que terminara el mes, o las consecuencias serían irreversibles. «Estoy aquí para trabajar», dijo Santino simplemente, mirando directamente a los ojos de Damián sin desafío, pero sin bajar la mirada tampoco. Algo en esa mirada pareció irritar aún más al mecánico jefe. «Pues entonces ponte a trabajar, viejo. El cuarto de limpieza está allá atrás, tu uniforme está ahí, y más te vale que este lugar brille, porque si el señor Mendoza encuentra una sola mancha de aceite, yo personalmente me encargaré de que te corran. ¿Entendido?» Santino asintió y caminó hacia donde Damián había señalado. Cada paso resonaba en el piso de concreto, y podía sentir las miradas burlonas clavadas en su espalda. Escuchó sus risas y comentarios. «¿Vieron esas manos? Parecen garras de dinosaurio. Apuesto 20 pesos a que no dura ni una semana. Pobrecito, seguro tiene como 10 hijos que mantener». El cuarto de limpieza era pequeño y olía a cloro y detergente. En un gancho colgaba un overol gris con manchas viejas y el logo del taller en la espalda. Santino se lo puso lentamente, sintiendo cómo la tela áspera rozaba su piel. Se miró en el pequeño espejo agrietado que colgaba en la pared. El hombre que le devolvió la mirada era casi un extraño. Cabello gris, líneas profundas alrededor de los ojos, una cicatriz que cruzaba su ceja izquierda. Recuerdo de un accidente que había cambiado su vida para siempre. ¿Dónde había quedado aquel Santino Alcaraz que había hecho que equipos completos de Fórmula 1 pelearan por sus servicios? ¿Dónde estaba el hombre que había convertido autos mediocres en máquinas ganadoras con solo escuchar el motor? «Muerto», pensó con amargura. Murió hace 20 años en una pista de carreras en Monterrey junto con su hijo. Sacudió la cabeza, apartando los recuerdos que amenazaban con ahogarlo, y tomó la escoba. Tenía trabajo que hacer. Las siguientes horas fueron una prueba de su paciencia y resistencia. Santino barrió cada rincón del taller. Recogió tuercas y tornillos que los mecánicos dejaban caer accidentalmente en su camino. Limpió manchas de aceite que parecían multiplicarse mágicamente, todo mientras escuchaba comentarios hirientes que los jóvenes mecánicos lanzaban sin ningún intento de disimular. «Oye, fósil, te faltó ahí», gritaba uno señalando una mancha que acababa de hacer él mismo. «Don Santino, tráeme un café y que no se te caiga con esas manos temblorosas», ordenaba otro. Damián era el peor de todos. Parecía tener un placer especial en humillarlo. «¿Sabes qué es esto?» «Abuelo», le preguntó en un momento señalando el motor de un BMW. «Es un motor turbo de 6 cilindros. ¿Alguna vez habías visto algo así o solo limpiabas baños antes?» Santino apretó la mandíbula pero no respondió, aunque cada fibra de su ser gritaba por corregirlo, por explicarle que ese era un motor B58 de 3 litros, con inyección directa y turbocompresor twin scroll, que podía identificar cada componente con los ojos cerrados y probablemente ajustarlo mejor que cualquiera en ese taller. Pero se mordió la lengua y siguió barriendo. Fue durante el almuerzo cuando las cosas empeoraron. Los mecánicos se sentaron en una mesa improvisada hecha con cajas de herramientas, sacando sus tortas y refrescos. Santino se había traído 2 tacos de frijoles envueltos en papel periódico, su almuerzo de cada día. Se sentó en un rincón apartado, intentando ser invisible. «¡Ay, no! ¡El viejito apesta!», gritó el mecánico de los tatuajes, tapándose la nariz teatralmente. «Esos son tacos o comida para perros», agregó otro. Las carcajadas resonaron por todo el espacio. Santino siguió comiendo en silencio, aunque cada bocado se sentía como tragar vidrio. Damián se levantó y caminó hacia él con una sonrisa cruel en el rostro. «Oye, don Santino, tengo curiosidad. ¿Por qué un hombre de tu edad está trabajando de conserje? ¿Apostaste toda tu quincena en el fútbol? ¿Tu esposa te corrió de la casa? ¿O simplemente eres un fracasado que nunca pudo conseguir un trabajo de verdad?» Santino levantó la vista lentamente,
Durante un momento, sus ojos se encontraron con los de Damián, y algo en esa mirada hizo que el joven mecánico retrocediera involuntariamente un paso. Había algo en esos ojos grises, algo antiguo y profundo, una chispa de algo que no encajaba con la imagen del viejo conserje humilde, pero el momento pasó rápidamente. «Tengo una nieta enferma», dijo Santino con voz baja pero firme. «Necesita una cirugía, por eso estoy aquí». El silencio cayó sobre el grupo por un segundo. Apenas un latido, luego Damián soltó una carcajada aún más fuerte. «¡Ay, qué tierno! El abuelito está juntando para su nietecita. ¿Y cuánto cuesta la cirugía? Como 1 millón de pesos. Con tu sueldo de 3.500 a la semana, vas a tardar como 10 años en juntarlo. La niña ya estará graduada de la universidad para entonces». Las risas retumbaron de nuevo, más crueles que nunca. Santino sintió que algo se rompía dentro de su pecho, pero se obligó a permanecer inmóvil, a no reaccionar. Terminó sus tacos en silencio mientras las burlas continuaban, cada una como un cuchillo en su corazón ya herido. La tarde transcurrió con más de lo mismo. Cuando Santino estaba trapeando cerca de uno de los elevadores, Damián dejó caer accidentalmente un bote lleno de aceite usado justo en el área que acababa de limpiar. «Uy, qué torpe soy. Bueno, viejito, ahí tienes más trabajo». «De nada». Los otros mecánicos rieron mientras Santino, sin decir palabra, volvió a llenar su cubeta y comenzó a limpiar de nuevo. Fue entonces cuando Ricardo Mendoza entró al taller. Era media tarde y el dueño venía de alguna junta. Elegante, con su traje gris Oxford y corbata azul marino. Santino lo vio detenerse y observar la escena, él en el suelo, limpiando aceite con las manos porque el trapeador no era suficiente. Mientras los mecánicos reían abiertamente a pocos metros, por un segundo Santino pensó que Ricardo intervendría, que diría algo, que al menos pediría un mínimo de respeto, pero el dueño simplemente miró su reloj, frunció el ceño y gritó: «Damián, ya terminaste con el Porsche, el cliente viene a recogerlo a las 6». Luego se dio la vuelta y caminó hacia su oficina sin una sola mirada hacia Santino. El mensaje era claro, no importaba. Era prescindible, invisible. Cuando finalmente el reloj marcó las 6 de la tarde, Santino estaba exhausto. Cada músculo de su cuerpo dolía, no tanto por el trabajo físico, sino por la tensión constante de controlar su rabia, su humillación, su dolor. Los mecánicos se fueron uno por uno, todavía riendo y lanzando comentarios. Damián fue el último en irse, deteniéndose junto a Santino, que estaba guardando las herramientas de limpieza. «Oye, viejo, un consejo de amigo», dijo con falsa amabilidad. «Si yo fuera tú, buscaría otro trabajo. Esto no es para gente como tú. Aquí trabajamos con máquinas sofisticadas, tecnología de punta. No es solo trapear pisos, necesitas entender de mecánica, de electrónica, de sistemas computarizados. Tú apenas si sabes leer, ¿verdad?» Santino no respondió. Simplemente siguió organizando los trapos sucios. Damián se encogió de hombros. «Como quieras, pero te vas a terminar lastimando o rompiendo algo caro, y entonces el señor Mendoza te va a correr de todas formas. Mejor renuncia ahora y ahórrate la vergüenza». Cuando finalmente se fue, el taller quedó en silencio. Santino se sentó en una caja de herramientas y sacó su celular viejo y agrietado. Tenía 2 llamadas perdidas del hospital. Con manos temblorosas, marcó el número. «¿Buenos, Hospital General?» «Sí, habla Santino Alcaraz», llamaron de este número. «Ah, sí, señor Alcaraz, le llamamos para informarle sobre el estado de Sofía. El doctor Ramírez quiere verlo mañana temprano. Ha habido algunas complicaciones». El mundo de Santino se detuvo. ¿Qué tipo de complicaciones? El doctor prefiere explicárselo en persona. ¿Puede venir mañana a las 7 de la mañana? «Yo trabajo a las 6, pero sí estaré ahí». Cuando colgó, Santino se quedó mirando al vacío. Sofía, su angelita, la única luz que le quedaba en este mundo oscuro, la hija de su hija que había muerto en el parto hacía 7 años, dejándolo solo con una bebé que criar, una bebé que se había convertido en su razón para respirar, para levantarse cada mañana, para soportar humillaciones como las de hoy. Se puso de pie lentamente y caminó hacia la salida.
pero al pasar junto al Ferrari 250 GTO que acababa de llegar esa tarde, se detuvo. El auto estaba cubierto con una lona, pero Santino podía ver la silueta clásica, las curvas perfectas de una obra maestra automotriz. Algo lo impulsó a levantar una esquina de la lona. El rojo brillante de la pintura casi parecía brillar en la penumbra del taller. Santino pasó su mano callosa por la carrocería con una suavidad que contrastaba completamente con sus manos ásperas. Este auto valía millones. Era historia del automovilismo hecha metal. Y según lo que había escuchado durante el día, tenía un problema que nadie había podido diagnosticar. Por un momento, solo un momento, Santino se permitió recordar. Recordó noches enteras en talleres como este, desarmando motores, escuchando cada sonido, sintiendo cada vibración. Recordó la emoción de encontrar ese pequeño defecto que nadie más podía ver, de hacer ese ajuste mínimo que transformaba un auto bueno en uno excepcional. Recordó el respeto en las voces de pilotos legendarios cuando le pedían su opinión. Recordó a su hijo, con ojos brillantes, viéndolo trabajar y diciendo: «Papá, cuando sea grande quiero ser como tú». Una lágrima rodó por su mejilla arrugada antes de que pudiera detenerla. Cubrió el Ferrari de nuevo y salió del taller hacia la noche fría de la Ciudad de México. Un viejo conserje que guardaba secretos que podrían cambiar todo, pero por ahora esos secretos permanecerían enterrados junto con su pasado, junto con su dolor. Mañana sería otro día de humillaciones, otro día de sobrevivir, otro día más cerca de juntar el dinero que Sofía necesitaba, si tan solo el destino le diera un poco más de tiempo. La madrugada del segundo día encontró a Santino en el hospital, no en el taller. Había llegado a las 6:30 de la mañana, con el uniforme gris de conserje todavía puesto, porque no había tenido tiempo de cambiarse. El doctor Ramírez, un hombre de unos 50 años con lentes y una expresión perpetuamente preocupada, lo esperaba en su consultorio. «Señor Alcaraz, gracias por venir tan temprano», comenzó el doctor señalando una silla. Santino se sentó en el borde, con las manos entrelazadas nerviosamente. «He revisado los últimos análisis de Sofía, y tengo que ser honesto con usted. Su condición se está deteriorando más rápido de lo que esperábamos». El corazón de Santino dio un vuelco. «¿Qué significa eso?» «Significa que necesitamos operar dentro de las próximas 3 semanas, no dentro de 2 meses como habíamos planeado originalmente. El defecto septal ventricular se está agrandando y está poniendo demasiada presión en su corazón pequeño». El doctor hizo una pausa, mirando directamente a Santino. «Sin la cirugía, señor Alcaraz, Sofía no llegará a su 8º cumpleaños». El mundo se tambaleó. Santino se aferró a los brazos de la silla para no caerse. «3 semanas», susurró. «Doctor, yo estoy trabajando, juntando el dinero, pero 3 semanas. ¿Cuánto ha reunido hasta ahora?» Santino tragó saliva. 12,000 pesos. Era todo lo que había podido ahorrar en 6 meses de trabajos esporádicos antes de conseguir el puesto en el taller. La cirugía costaba 200,000. El doctor Ramírez suspiró profundamente. «Señor Alcaraz, entiendo su situación. Créame, he visto muchos casos como el de Sofía, pero necesito que entienda la gravedad. Cada día que pasa sin esa cirugía es un día que su nieta está en peligro real. ¿No tiene familia que pueda ayudarlo? ¿Amigos? ¿Algún programa de gobierno?» «Ya solicité todos los programas», respondió Santino con voz quebrada. «Dicen que hay lista de espera de 8 meses. Sofía no tiene 8 meses y familia. No tengo a nadie más, solo ella. ¿Puedo verla?» «Por supuesto, está despierta». Caminaron por los pasillos blancos del hospital hasta llegar a la habitación pediátrica. Sofía estaba sentada en la cama, con su camisón de hospital decorado con conejitos, coloreando un libro que Santino le había traído la semana anterior. Cuando vio a su abuelo, su rostro se iluminó con una sonrisa que podría haber derretido el hielo más frío. «Abuelito», exclamó, extendiendo sus bracitos delgados. Santino corrió hacia ella y la abrazó con cuidado. Consciente de lo frágil que era su cuerpecito, podía sentir su corazón latir irregular contra su pecho, ese corazón valiente que luchaba cada día por seguir funcionando. «Hola, mi angelita,
¿Cómo te sientes hoy? Bien, mintió ella con valentía, aunque Santino podía ver el cansancio en sus ojos grandes y oscuros. Abuelito, ya casi tienes el dinero para que me arreglen el corazón. La enfermera dice que cuando me lo arreglen, voy a poder correr y jugar como los otros niños. Santino sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. Le acarició el cabello negro y liso. Sí, mi amor, pronto, muy pronto. ¿Me prometes que vas a estar conmigo cuando me operen? Tengo un poco de miedo, te lo prometo. Sofía, no voy a dejarte sola ni un segundo. Tu abuelito siempre va a estar aquí para cuidarte. Sofía sonrió y volvió a su libro de colorear. Santino se quedó con ella otros 15 minutos, hablando sobre sus dibujos, inventando historias tontas que la hacían reír, pretendiendo que todo estaba bien. Pero cuando finalmente se despidió y salió de la habitación, las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer. Se apoyó contra la pared del pasillo, cubriéndose el rostro con las manos. ¿Cómo iba a juntar 188,000 pesos en 3 semanas? Era imposible, completamente imposible. Incluso si trabajaba día y noche, si no comía, si no dormía, nunca llegaría a esa cantidad, señor Alcaraz. La voz del doctor Ramírez lo sacó de su desesperación. Voy a hablar con administración, a ver si podemos hacer algo, algún descuento, algún plan de pagos. Pero necesito que usted también haga todo lo posible. Busque préstamos, empeñe lo que tenga, pida ayuda, lo que sea necesario, esa niña lo necesita. Santino asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Lo haré, doctor, lo que sea necesario. Llegó al taller Mendoza Premium 1 hora tarde, eran las 8:30 de la mañana, y apenas puso un pie dentro del establecimiento cuando Damián apareció con una sonrisa maliciosa. Miren quién decidió honrarnos con su presencia. El viejito llega tarde. ¿Qué pasó, don Santino? ¿Se quedó dormido? ¿O su alarma de los años 80 no funcionó? Los otros mecánicos rieron. Santino pasó junto a ellos sin responder, dirigiéndose directamente al cuarto de limpieza para guardar sus cosas y tomar su equipo de trabajo, pero Damián lo siguió, plantándose en la entrada del cuarto con los brazos cruzados. Sabes que el señor Mendoza dejó muy claro las reglas. Llegas tarde, estás fuera, así que básicamente, viejito, estás despedido. Santino se congeló. No podía perder este trabajo, no ahora, no cuando Sofía lo necesitaba más que nunca. Se giró lentamente hacia Damián. Por favor, dijo, y la palabra le quemó la garganta como ácido. Tuve una emergencia familiar, mi nieta. Está en el hospital, por favor, no le diga al señor Mendoza, no volverá a pasar. Damián inclinó la cabeza, estudiándolo con esa expresión de superioridad que Santino había llegado a odiar con cada fibra de su ser. Una emergencia familiar, y se supone que debo creerte. Es la verdad. No sé. ¿Qué me das a cambio de mi silencio? Porque yo podría simplemente ir ahora mismo a la oficina del jefe y decirle que llegaste tarde, y adiós trabajo. Santino apretó los puños a sus costados. ¿Qué quieres? Quiero que admitas lo que eres, un fracasado viejo que no sirve para nada. Quiero que te arrodilles aquí mismo y me lo digas. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Los otros mecánicos se habían acercado, formando un semicírculo, esperando el espectáculo. Santino podía sentir sus miradas. Podía escuchar sus respiraciones expectantes. Cada parte de su ser gritaba en protesta. Su orgullo, su dignidad, todo lo que alguna vez había sido, pero entonces pensó en Sofía, en su sonrisa, en su corazón luchando por seguir latiendo, lentamente, muy lentamente. Santino Rosario Alcaraz se arrodilló en el piso frío del taller. Levantó la vista hacia Damián y con voz clara y firme dijo: «Soy un fracasado viejo que no sirve para nada». Las carcajadas explotaron como fuegos artificiales. Damián palmeó su espalda con fuerza. «Así me gusta, al menos eres honesto. Está bien, viejito. Tu secreto está a salvo conmigo. Ahora levántate y ponte a trabajar. Hay mucho que limpiar». Santino se levantó. Ignorando el dolor en sus rodillas y el dolor aún más profundo en su alma, tomó su equipo y comenzó a trabajar mientras las risas aún resonaban en sus oídos. Pero algo había cambiado en su interior.
Algo oscuro y caliente que había estado dormido durante 20 años comenzaba a despertar. El día transcurrió con más humillaciones. Los mecánicos parecían competir por ver quién podía ser más cruel. Le tiraban basura al piso recién limpiado, accidentalmente. Empujaban cubetas de agua sucia. Le pedían que trajera herramientas con nombres inventados solo para reírse cuando él preguntaba dónde estaban. Santino soportó todo en silencio, pero sus ojos comenzaron a observar más, a analizar más. Observó cómo Damián intentaba diagnosticar el problema de un Mercedes-Benz clase, que perdía potencia. Lo vio conectar el escáner computarizado, revisar códigos de error, cambiar componentes al azar, sin realmente entender qué estaba buscando. Era mecánica por prueba y error, no por conocimiento real. Observó cómo otro mecánico instalaba incorrectamente un nuevo sistema de suspensión en un Audi, usando la llave equivocada y forzando las piezas. Vio errores, muchos errores, el tipo de errores que alguien con verdadero conocimiento nunca cometería. Fue después del almuerzo cuando todo cambió. Ricardo Mendoza salió de su oficina con un rostro que mezclaba emoción y nerviosismo. Detrás de él caminaba un hombre que Santino reconoció inmediatamente, aunque le tomó un momento ubicar de dónde. Era alto, de unos 65 años, con cabello completamente blanco peinado impecablemente hacia atrás, traje italiano que probablemente costaba más que un auto compacto, y una presencia que hacía que todos en el taller se enderezaran instintivamente. «Caballeros», anunció Ricardo con voz pomposa, «tengo el honor de presentarles a don Arturo Villalobos, uno de los coleccionistas de autos clásicos más importantes de toda Latinoamérica. Don Arturo nos ha confiado su Ferrari 250 Exactariteo de 1963 para una revisión completa». Los mecánicos formaron una línea respetuosa mientras don Arturo inspeccionaba el taller con ojos críticos. Su mirada se detuvo brevemente en cada uno de ellos, evaluando, juzgando, cuando sus ojos pasaron sobre Santino, que estaba en un rincón con su escoba. Hubo un destello de algo, reconocimiento quizás, pero fue tan breve que Santino pensó que lo había imaginado. «Señor Mendoza», dijo don Arturo con voz profunda y cultivada, «confío en que su equipo está calificado para trabajar en una pieza como esta, como usted sabe. Este Ferrari es uno de solo 39 ejemplares fabricados. Vale aproximadamente $3 millones. Cualquier error, cualquier daño sería inaceptable». «Por supuesto, don Arturo, mi equipo está altamente calificado. Damián Torres, mi jefe de mecánicos, se encargará personalmente del trabajo». Damián dio un paso adelante, extendiendo la mano con una sonrisa confiada que a Santino le pareció más arrogante que profesional. «Es un honor, don Arturo. He trabajado con varios Ferraris clásicos. Este auto estará en las mejores manos». Don Arturo estrechó su mano brevemente, pero su expresión no cambió. «El problema es complejo», explicó. «El motor tiene una falla intermitente. A veces pierde potencia sin razón aparente. Hay un sonido metálico apenas perceptible que viene del bloque del motor, y la respuesta del acelerador es inconsistente. He llevado este auto a 3 talleres especializados en Italia y 2 en Estados Unidos. Ninguno ha podido identificar el problema». Santino sintió que sus oídos se agudizaban. Falla intermitente, sonido metálico del bloque, respuesta inconsistente del acelerador. Su mente, esa mente que había permanecido dormida durante 20 años, comenzó a trabajar automáticamente, revisando posibilidades, descartando opciones, analizando síntomas. «No se preocupe», dijo Damián con esa confianza que solo viene de la ignorancia. «Si hay un problema, lo encontraremos. Tenemos el equipo más avanzado». Don Arturo lo miró con una expresión que Santino no pudo descifrar completamente. Parecía una mezcla de escepticismo y algo más. Algo calculador. «Tienen una semana», dijo finalmente. «Si no pueden resolver el problema en una semana, vendré a recoger mi auto y buscaré en otro lugar. Y señor Mendoza, espero que entienda que si el problema empeora mientras está bajo su cuidado, las consecuencias serán significativas». «Entendido perfectamente. Don Arturo, no lo decepcionaremos.
Cuando don Arturo se fue, Ricardo se volvió hacia Damián con una expresión seria. Este es el trabajo más importante que hemos tenido. Don Arturo es amigo personal del gobernador, de empresarios multimillonarios, de gente que puede hacer o destruir este taller con una sola palabra. Si lo hacemos bien, nos lloverán clientes de alto nivel. Si lo arruinamos, dejó la amenaza colgando en el aire. Descuide, jefe, lo tengo bajo control. Los siguientes días fueron una lección de frustración. Santino observaba desde su posición invisible mientras Damián y su equipo desarmaban el motor del Ferrari con la delicadeza de un elefante en una tienda de cristal. Los veía consultar manuales, buscar en internet, llamar a expertos que daban consejos contradictorios. Conectaban y desconectaban cables, cambiaban sensores, ajustaban válvulas sin un plan real, sin verdadera comprensión de lo que estaban haciendo. Para el cuarto día, el Ferrari estaba peor que cuando llegó. El motor hacía ruidos que definitivamente no hacía antes. Había fugas de aceite que no existían inicialmente, y cuando finalmente lograron encenderlo, sonaba como si estuviera a punto de explotar. ¡Maldita sea!, gritó Damián, golpeando el capó con frustración. No tiene sentido, hemos revisado todo, cambiado todo, y el problema solo empeora. Ricardo apareció en el taller esa tarde con el rostro pálido. Don Arturo llamó. Quiere un reporte de avances. ¿Qué le digo? Necesitamos más tiempo, respondió Damián, pero había pánico en su voz. Este auto es más complicado de lo que pensé. Tal vez deberíamos llamar a un especialista de Ferrari de Italia o algo así. ¿Tienes idea de cuánto costaría eso? Y admitir que no podemos manejarlo nos destruiría profesionalmente. Ricardo se pasó las manos por el cabello con desesperación. Damián, te estoy pagando como jefe de mecánicos porque se supone que eres el mejor. Arregla ese auto. Estoy haciendo lo que puedo. Pues no es suficiente. Santino escuchó toda la conversación mientras pretendía limpiar las ventanas al otro lado del taller. Esa noche, después de que todos se fueron, se quedó mirando el Ferrari durante largo rato. La lona lo cubría parcialmente, pero Santino podía ver el motor expuesto, las piezas desperdigadas en mesas de trabajo, el desorden de una reparación mal manejada. Se acercó lentamente. Sus manos temblaban, no de edad sino de anticipación contenida durante 2 décadas. Levantó la lona completamente y se quedó mirando el motor B12 de 3 litros, esa obra maestra de ingeniería italiana de 1963. Solo un vistazo, se dijo a sí mismo, solo para confirmar lo que ya sé. Se inclinó sobre el compartimiento del motor y fue como si los últimos 20 años se desvanecieran. Sus manos, esas manos que Damián había llamado garras de dinosaurio, se movieron con precisión quirúrgica sobre los componentes. No tocó nada, solo observó, escuchó, sintió. Y ahí estaba, tan claro como el día para alguien que sabía qué buscar. El problema no estaba en los sensores, no estaba en las válvulas, no estaba en la inyección de combustible. Era algo mucho más sutil, algo que solo alguien con décadas de experiencia en motores de alto rendimiento podría identificar. Había un desbalanceo microscópico en el cigüeñal, probablemente causado por una fractura por fatiga en uno de los contrapesos. No era visible a simple vista, no aparecería en ningún escáner computarizado moderno, y solo se manifestaba bajo ciertas condiciones específicas de carga y RPM. Era el tipo de problema que en sus días de gloria habría podido diagnosticar con los ojos cerrados. Solo escuchando el motor funcionar y sabía exactamente cómo arreglarlo, se enderezó lentamente, sintiendo el peso de esa decisión sobre sus hombros. Podría hacerlo, podría arreglar ese auto en cuestión de horas, sin que nadie lo supiera. Pero, ¿qué ganaría con eso? ¿Más humillaciones? ¿Seguir siendo invisible? Pensó en Sofía, en las 3 semanas que le quedaban, en los 188,000 pesos que aún necesitaba. Pensó en don Arturo Villalobos y su advertencia sobre consecuencias significativas si el problema empeoraba. Pensó en Damián y su crueldad, en Ricardo y su indiferencia, y tomó una decisión que cambiaría todo. Esa noche, Santino Rosario Alcaraz no salió del taller a las 6 de la tarde. Se escondió en el cuarto de limpieza,
hasta que las luces se apagaron y las puertas se cerraron. Luego, en la oscuridad iluminada solo por las luces de emergencia, comenzó a trabajar. Sus manos se movieron con la memoria muscular de miles de motores reparados. Primero, drenó cuidadosamente el aceite. Luego, con una precisión que habría dejado sin aliento a cualquier mecánico profesional, comenzó a desmontar el motor. Cada pieza era tratada como la reliquia que era, cada tuerca aflojada con la cantidad exacta de fuerza, cada componente colocado en orden perfecto para el reensamblaje. Trabajó durante 4 horas seguidas. No se detuvo, no titubeó, no consultó ningún manual. Todo estaba en su memoria, grabado en su ADN después de una vida dedicada a este arte. Cuando finalmente llegó al cigüeñal y lo examinó bajo la luz potente de una lámpara de trabajo, ahí estaba, una fractura casi invisible en el tercer contrapeso, apenas una línea más fina que un cabello. Sonrió, todavía lo tenía, después de 20 años, todavía podía ver lo que otros no podían. Reparar esa fractura requería un proceso específico que combinaba soldadura especializada, balance dinámico y ajuste microscópico. Era un trabajo que normalmente requeriría enviar la pieza a un taller especializado en Italia. Costaría miles de dólares y tomaría semanas, pero Santino había hecho este tipo de reparaciones cientos de veces en sus días de gloria, y aunque no tenía el equipo ideal, tenía el conocimiento para improvisar. Trabajó hasta las 4 de la mañana, cuando finalmente terminó. Volvió a ensamblar el motor con el mismo cuidado meticuloso con el que lo había desarmado, cada pieza en su lugar exacto, cada ajuste perfecto, cada conexión segura. Llenó el aceite con la cantidad y especificación precisas, conectó la batería, y entonces, con el corazón latiendo con fuerza por primera vez en 20 años con algo más que dolor, giró la llave. El motor del Ferrari 250 GTO cobró vida con un rugido suave y perfecto que era pura música. No había sonido metálico, no había vacilación, solo el ronroneo constante y poderoso de 12 cilindros italianos funcionando en perfecta armonía. Santino dejó el motor funcionando durante 10 minutos, escuchando, sintiendo las vibraciones, confirmando que todo estaba exactamente como debía estar. Luego lo apagó. Limpió meticulosamente cada superficie que había tocado, guardó todas las herramientas exactamente donde las había encontrado y volvió a cubrir el Ferrari con la lona. Antes del amanecer, salió del taller como un fantasma, dejando todo tal como había estado. Excepto por un detalle crucial, el Ferrari ahora funcionaba perfectamente. Cuando llegó a su pequeño cuarto rentado, se dejó caer en la cama sin siquiera quitarse los zapatos. Por primera vez en 20 años, sintió algo parecido a la satisfacción. Todavía lo tenía. Todavía era el maestro Alcaraz, aunque nadie más lo supiera. Aún no sabía qué pasaría cuando Damián descubriera que el auto estaba reparado. Aún no sabía cómo usaría esto para ayudar a Sofía, pero había dado el primer paso en un camino que no tenía retorno. Y por primera vez en mucho tiempo, Santino Rosario Alcaraz se permitió esperar. La mañana del 5.º día amaneció con una tormenta eléctrica que hacía temblar las ventanas del taller Mendoza Premium. Santino llegó a las 6 en punto, empapado por la lluvia que caía como cortinas grises sobre la ciudad. Había dormido apenas 2 horas, pero su cuerpo vibraba con una energía nerviosa que no había sentido en décadas. Hoy todo cambiaría. De una forma u otra, hoy todo saldría a la luz. Los mecánicos llegaron uno por uno. Sacudiéndose el agua de sus chamarras mientras maldecían el clima, Damián fue el último en llegar. Con el ceño fruncido y una taza de café humeante en la mano, se acercó inmediatamente al Ferrari, todavía cubierto con la lona, y suspiró pesadamente. «Otro día en el infierno», murmuró antes de gritar al resto del equipo. «Muy bien, perdedores. Hoy es el 5.º día, don Arturo viene mañana y ese Ferrari tiene que estar funcionando, o todos vamos a estar desempleados. ¿Me escucharon?» Los otros mecánicos asintieron con expresiones sombrías. Santino, que estaba barriendo en un rincón, observaba en silencio. Su corazón latía como un tambor de guerra. Damián quitó la lona del Ferrari con un movimiento brusco. «Vamos a empezar desde cero», anunció.
Revisión completa del sistema de combustible, luego vamos al eléctrico, y si eso no funciona, vamos a... Se detuvo a mitad de la frase, algo había llamado su atención. Se inclinó sobre el motor, frunciendo el ceño. «Espera un momento», dijo lentamente. «Esto estaba así ayer». Los otros mecánicos se acercaron. «¿Qué pasa?», preguntó uno de ellos. «El motor está diferente. Las conexiones están en diferente posición. Y este tornillo aquí, juro que lo dejé suelto ayer». Damián giró la cabeza bruscamente, mirando alrededor del taller con suspicacia. «Alguien estuvo trabajando en esto anoche». Silencio. Los mecánicos se miraron entre ellos, negando con la cabeza. «Tal vez te equivocas», sugirió el mecánico de los tatuajes. «Trabajamos tanto ayer que probablemente no recuerdas bien». «No, estoy seguro. Alguien estuvo aquí». Los ojos de Damián recorrieron el taller hasta posarse en Santino. «Oye, viejo, ¿tuviste algo raro ayer en la noche? ¿Alguien entró después de que nos fuimos?» Santino levantó la vista, su rostro una máscara de inocencia perfecta. «No, señor, me fui a las 6 como siempre». Damián lo estudió por un momento largo. Luego se encogió de hombros. «Como sea, vamos a probar el motor a ver si sigue tan inútil como ayer». Se subió al asiento del conductor, metió la llave en el contacto y giró. El Ferrari cobró vida instantáneamente, con un rugido perfecto que hizo eco en todo el taller. No hubo vacilación, no hubo sonido metálico, no hubo inconsistencia. Solo poder puro y suave fluyendo a través de 12 cilindros perfectamente balanceados. Damián se quedó helado, con los ojos como platos. Los otros mecánicos se miraron con expresiones de total confusión. El motor siguió funcionando. Ese sonido hermoso llenando el espacio como una sinfonía. «¿Qué demonios?», tartamudeó Damián, saliendo del auto y acercándose al motor con pasos inciertos. «Esto no tiene sentido. Ayer estaba peor que nunca. ¿Cómo puede estar funcionando perfectamente hoy?». Revisó frenéticamente las conexiones. Tocó cables. Escuchó con atención. Nada, el motor funcionaba como si acabara de salir de la fábrica de Ferrari en Maranello 60 años atrás. «Esto es imposible», gritó. «Los autos no se arreglan solos. Alguien tuvo que haber trabajado en esto». Fue entonces cuando Ricardo Mendoza apareció desde su oficina. Atraído por el sonido del Ferrari, su expresión cambió de confusión a asombro cuando vio el motor funcionando. «Damián, ¿lo arreglaste?» «Yo». «Sefa, bueno, nosotros». Damián estaba visiblemente luchando entre admitir que no tenía idea de qué había pasado o tomar el crédito. Finalmente, su ego ganó. «Sí, trabajé hasta tarde anoche en esto. Encontré el problema. Era un desbalanceo en el cigüeñal muy complicado de detectar». Ricardo sonrió ampliamente. «Excelente trabajo. Sabía que podía contar contigo cuando don Arturo venga mañana. Va a estar impresionado». Se acercó al Ferrari, admirando el motor funcionando. «Esto va a poner a nuestro taller en el mapa». Santino sintió que la rabia crecía en su pecho como lava fundida. Ahí estaba Damián, tomando crédito por su trabajo, por sus 20 años de experiencia, por sus 4 horas de labor meticulosa, pero se mordió la lengua. Aún no era el momento. El día transcurrió con Damián caminando por el taller como un pavo real, contándole a todos cómo había diagnosticado magistralmente el problema del Ferrari. Los otros mecánicos lo felicitaban, aunque algunos parecían dudosos sobre su historia. Ricardo hizo varias llamadas telefónicas presumiendo sobre las capacidades de su taller, y Santino siguió barriendo, limpiando, siendo invisible. Pero ahora había una diferencia. Ahora había un fuego ardiendo en su interior, un fuego que había estado apagado durante 20 años, y que ahora ardía con la intensidad de 1000 soles. A las 3 de la tarde, la puerta del taller se abrió. Don Arturo Villalobos entró, sacudiéndose las gotas de lluvia de su impermeable caro. Detrás de él, venían 2 hombres en trajes oscuros que claramente eran guardaespaldas o asistentes. «Don Arturo». Ricardo prácticamente corrió hacia él extendiendo la mano. «Qué sorpresa verlo un día antes, pero tengo excelentes noticias. Hemos resuelto el problema de su Ferrari». Don Arturo levantó una ceja. «De verdad, eso es impresionante.
considerando que 5 talleres especializados en 2 continentes no pudieron hacerlo. Tenemos un equipo excepcional, presumió Ricardo. Damián, muéstrale a don Arturo. Damián se acercó con esa sonrisa arrogante que Santino había llegado a conocer tan bien. Don Arturo, el problema era un desbalanceo en el cigüeñal causado por una microfractura en uno de los contrapesos, muy difícil de detectar. Requiere un ojo extremadamente entrenado y conocimiento profundo de motores clásicos de Fórmula 1. Don Arturo lo miraba con una expresión inescrutable, fascinante. ¿Y cómo exactamente diagnosticaste este problema? Bueno, primero hice una inspección visual completa, luego usé técnicas de análisis acústico y finalmente... Damián continuó con una explicación técnica que sonaba impresionante, pero que Santino sabía que era pura palabrería sin sustancia. Entiendo, dijo don Arturo cuando Damián terminó. ¿Podrías mostrarme exactamente qué reparaste? Damián palideció ligeramente. Bueno, el motor está ensamblado ahora, pero puedo explicarle verbalmente. Preferiría verlo. Es que desarmar todo el motor otra vez tomaría horas y... No estoy sugiriendo que lo desarmes, interrumpió don Arturo con voz suave pero de acero. Solo muéstrame dónde exactamente estaba la fractura en el cigüeñal. Damián abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Santino, que estaba trapeando cerca, observaba la escena con fascinación creciente. Había algo extraño en la forma en que don Arturo estaba manejando esto, como si estuviera probando algo más que la reparación del auto. La fractura estaba en el tercer contrapeso del cigüeñal, dijo una voz tranquila, pero clara. Todos se giraron. Santino había hablado sin pensar, las palabras saliendo automáticamente después de años de experiencia. Don Arturo se volvió hacia él lentamente, y algo brilló en sus ojos. Disculpa, Santino se maldijo internamente, pero ya era demasiado tarde para retractarse. Dije que la fractura estaba en el tercer contrapeso. Era una línea de fatiga casi invisible, probablemente de 0,2 de milímetro de grosor. Solo se manifestaba bajo carga específica, alrededor de las 4.500 revoluciones por minuto. El silencio en el taller era tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Damián lo miraba con la boca abierta. Ricardo parecía confundido, pero don Arturo sonreía levemente. «¿Y cómo sabes eso?», preguntó con suavidad peligrosa. Santino se dio cuenta de que había cruzado un punto de no retorno. Podía intentar retractarse, inventar una excusa, volver a ser invisible, o podía, por primera vez en 20 años, decir la verdad. Pensó en Sofía, en las humillaciones, en Damián tomando crédito por su trabajo, y algo dentro de él finalmente se rompió. «Lo sé porque yo lo reparé», dijo claramente. «Anteayer en la noche, después de que todos se fueron, fui yo quien diagnosticó el problema, quien desarmó el motor, quien soldó la fractura, quien rebalanceó el cigüeñal y quien lo volvió a ensamblar. Explosión, caos absoluto». «¿Qué?», rugió Damián. «Eso es mentira. Este viejo está loco. Probablemente ni sabe que es un cigüeñal». «Santino». Ricardo se acercó con el rostro rojo de ira. «Tocaste el Ferrari sin permiso. ¿Tienes idea del riesgo que corriste? Si lo hubieras dañado, habrías destruido este negocio». «Pero no lo dañé», respondió Santino con calma. «Lo reparé, porque a diferencia de ustedes, yo sí sé lo que estoy haciendo». «Un conserje no sabe de mecánica», gritó Damián. «Tú no eres nadie. Eres solo un viejo fracasado que limpia pisos. ¿De verdad?». La voz de don Arturo cortó a través del caos como una espada. Todos se giraron hacia él. Caminó lentamente hacia Santino, estudiándolo con esos ojos penetrantes. «Dime tu nombre completo, un Santino Rosario Alcaraz». Don Arturo asintió lentamente, como confirmando algo que ya sabía. «Y antes de ser conserje, ¿qué era Santino Rosario Alcaraz?». Las manos de Santino temblaban ahora, no de miedo, sino de 20 años de dolor saliendo a la superficie. «Yo era mecánico, solo mecánico. Era mecánico jefe». «¿De qué equipo?». Santino cerró los ojos. Aquí estaba, el momento que había evitado durante 2 décadas, la identidad que había enterrado junto con su hijo.
Fui mecánico jefe del equipo Veloz Racing en la Fórmula 1, trabajé 15 años en el circuito internacional, fui parte de 3 campeonatos mundiales. El silencio que siguió fue absoluto. Damián se había quedado pálido como una sábana. Ricardo parecía estar viendo un fantasma. Los otros mecánicos tenían las bocas abiertas en shock total. Don Arturo asintió lentamente. El maestro Alcaraz, así te llamaban, ¿verdad? El hombre que podía diagnosticar un problema de motor solo escuchándolo desde el otro lado del paddock, el mecánico que los pilotos peleaban por tener en su equipo. Eso fue hace mucho tiempo, susurró Santino. ¿Y qué pasó? ¿Por qué un mecánico legendario de Fórmula 1 está trabajando como conserje en la Ciudad de México? Santino sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No aquí, no ahora, mi hijo. Él quería ser piloto de carreras, Yo preparé su auto para una carrera en Monterrey hace 20 años, pero cometí un error, solo uno. Una tuerca que no apreté completamente en la suspensión durante la carrera. A 200 kilómetros por hora la suspensión falló. Mi hijo perdió el control, el auto. No pudo continuar. El dolor de ese día todavía era tan fresco como si hubiera sido ayer. Don Arturo habló con voz más suave ahora. Tu hijo murió en ese accidente y tú te culpaste. Era mi culpa, dijo Santino con voz rota. Era mi responsabilidad asegurarme de que todo estuviera perfecto. Fallé a mi propio hijo. Así que abandonaste todo, tu carrera, tu reputación, tu vida. ¿Qué vida me quedaba? Maté a mi hijo por mi negligencia. No merecía seguir haciendo lo que amaba. Así que has estado castigándote durante 20 años. Don Arturo caminó alrededor de Santino lentamente, aceptando trabajos humillantes, soportando insultos, escondiéndote de quien realmente eres, todo porque cometiste un error humano. No fue solo un error, fue la vida de mi hijo. Y ahora tienes una nieta que necesita una cirugía de 200,000 pesos. Una nieta por quien estás dispuesto a tragarte tu orgullo, a arrodillarte ante personas que no valen ni una fracción de lo que tú vales. ¿Estoy en lo correcto? Santino levantó la vista bruscamente. ¿Cómo sabes sobre Sofía? Don Arturo sonrió, pero había tristeza en esa sonrisa. Porque yo fui tu patrocinador hace 22 años, Santino. Yo fui quien puso el dinero para que tu hijo corriera en esa temporada. Yo estuve en el funeral y te he estado buscando durante 20 años. El mundo de Santino se detuvo, recordó ahora, a través de la neblina del dolor y los años, Arturo Villalobos, el empresario joven que había creído en el talento de su hijo, que había invertido cientos de miles de pesos en darle una oportunidad, el hombre que había llorado en el funeral casi tanto como el propio Santino. Usted me estuvo buscando. Durante años, desapareciste completamente del mundo del automovilismo. Cambiaste tu nombre en algunos documentos. Te mudaste constantemente. Te volviste invisible, hasta hace 2 meses, cuando uno de mis investigadores finalmente te encontró trabajando de conserje en este taller. 2 meses, pero yo llevo apenas 2 días aquí. Sí, porque yo le pedí al señor Mendoza que te contratara. Le dije que tenía información de que había un hombre excepcional buscando trabajo, aunque no le dije quién eras. Ricardo estaba paralizado, procesando esta información. Usted orquestó todo esto. Por supuesto, y el problema en mi Ferrari también fue fabricado. Es un auto perfectamente funcional. Le pedí a uno de mis propios mecánicos que instalara un dispositivo especial que simulara los síntomas de una fractura en el cigüeñal, algo que solo alguien con verdadero talento y experiencia podría diagnosticar correctamente. Don Arturo se volvió hacia Damián con una mirada de desprecio absoluto. Quería probar algo. Quería ver cómo trataban a un hombre como Santino cuando pensaban que no era nadie importante. Y ustedes me mostraron exactamente quiénes son. Damián balbuceó. Nosotros no sabíamos. Si hubiéramos sabido quién era, lo habrían tratado con respeto y eso lo hace mejor. La voz de don Arturo era hielo. El respeto que das a las personas no debería depender de quiénes son o qué han logrado. Debería ser incondicional. Y todos ustedes fallaron esa prueba miserablemente.
Se volvió hacia Ricardo. «Señor Mendoza, vine aquí con la intención de ofrecerle un contrato de 5 años para que fuera el taller exclusivo de mi colección de 25 autos clásicos. Habría sido el contrato más lucrativo de su carrera, pero después de ver cómo permite que su personal trate a los empleados que considera inferiores, he decidido llevar mi negocio a otro lugar». Ricardo palideció. «Don Arturo, por favor, podemos...» «No hay nada que discutir». Don Arturo entonces hizo algo que nadie esperaba. Se volvió hacia Santino y extendió su mano. «Santino Rosario Alcaraz, también conocido como el Maestro Alcaraz, me gustaría ofrecerte una posición como director técnico de mi colección privada de autos clásicos. El salario sería de 100,000 pesos mensuales, más bonos, más seguro médico completo que incluiría la cobertura total de la cirugía de tu nieta. ¿Aceptarías?». Santino se quedó mirando la mano extendida como si fuera un espejismo. Yo no merezco. Mereces mucho más de lo que te estoy ofreciendo. Tu hijo habría estado orgulloso del hombre en que te has convertido, del sacrificio que estás dispuesto a hacer por tu nieta. No moriste en ese accidente hace 20 años. Santino, sobreviviste, y es hora de que dejes de castigarte y vuelvas a vivir. Con manos temblorosas, Santino finalmente estrechó la mano de don Arturo. En ese apretón había perdón, había redención, había esperanza. Damián encontró su voz, llena de rabia impotente. «Esto no es justo. Él mintió sobre quién era. Nos engañó». «No», dijo Santino, volviéndose hacia él con una mirada que hizo que el joven mecánico retrocediera. «Nunca mentí. Ustedes simplemente asumieron que porque yo era conserje, no valía nada. Nunca se molestaron en preguntar quién era realmente, qué había hecho, qué sabía. Me juzgaron por mi ropa, por mi edad, por mi trabajo, y ahora tienen que vivir con esa lección». Se quitó el overol gris de conserje con movimientos deliberados y lo dejó caer al piso. Debajo llevaba una camisa simple pero limpia. Caminó hacia la puerta con don Arturo, pero antes de salir se detuvo y miró hacia atrás. «Ricardo», dijo con voz tranquila, «los verdaderos líderes no se miden por cómo tratan a quienes pueden ayudarlos, sino por cómo tratan a quienes creen que no pueden ofrecerles nada. Espero que aprendas eso algún día». Y luego, dirigiéndose a Damián, «Y tú tienes talento, lo he visto, pero el talento sin humildad no es nada. Puedes ser el mejor mecánico del mundo, pero si tratas a las personas como basura, siempre serás vacío por dentro. El verdadero maestro no es el que sabe más, sino el que entiende que siempre hay más que aprender, incluso de quienes parecen no tener nada que enseñar». Salió del taller Mendoza Premium por última vez, no como el conserje humillado que había entrado 2 días antes, sino como el maestro Alcaraz que había sido y que siempre sería. La tormenta había pasado, y el sol comenzaba a romper a través de las nubes, iluminando las calles mojadas de la Ciudad de México con luz dorada. Detrás de él, el taller quedó en silencio total. Damián se derrumbó sobre una caja de herramientas, su arrogancia destrozada. Ricardo se hundió en una silla, calculando los millones de pesos en contratos que acababa de perder. Los otros mecánicos simplemente se miraron entre ellos, procesando la lección más importante que habían recibido en sus vidas. Y en algún lugar de la ciudad, en una cama de hospital, una niña de 7 años llamada Sofía pronto recibiría la mejor noticia de su vida. Su abuelo había encontrado la forma de salvarla, no por sacrificar su dignidad, sino por finalmente recuperarla. 3 semanas después, el Hospital General de la Ciudad de México era una colmena de actividad. En el segundo piso, en la sección de cardiología pediátrica, una cirugía estaba llegando a su fin. El doctor Ramírez cerró la última sutura con manos expertas y miró al anestesiólogo. «Todo salió perfecto. El defecto septal ventricular está completamente reparado. Esta niña va a tener una vida completamente normal». Afuera de la sala de operaciones, Santino Rosario Alcaraz esperaba con las manos entrelazadas, vistiendo un traje simple, pero digno, que don Arturo había insistido en comprarle. A su lado estaba el propio don Arturo, que había insistido en estar presente durante toda la cirugía. «Va a estar bien», dijo don Arturo por 10ª vez. El doctor Ramírez
Es el mejor cirujano cardíaco del país. Santino asintió, pero no podía dejar de temblar. Habían pasado 3 semanas transformadoras desde aquel día en el taller. 3 semanas de reaprender a ser él mismo, de visitar la colección de autos de don Arturo, de volver a sentir el aceite en sus manos y la satisfacción de diagnosticar y reparar máquinas complejas. 3 semanas de terapia que don Arturo también había pagado, ayudándolo a procesar 20 años de culpa y dolor. Pero nada de eso importaría si perdía a Sofía. La puerta de la sala de operaciones finalmente se abrió. El doctor Ramírez salió con una sonrisa cansada en el rostro. Señor Alcaraz, la cirugía fue un éxito completo. Su nieta va a estar perfectamente bien. Santino sintió que sus piernas se doblaban. Don Arturo tuvo que sostenerlo, mientras las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente brotaban libremente. ¿Puedo verla? Está en recuperación ahora, en unas horas podrá pasar. Esas fueron las horas más largas de la vida de Santino. Don Arturo se quedó con él todo el tiempo, hablando de todo y nada, distrayéndolo con historias sobre sus autos, sobre su propia familia, sobre los planes que tenía para el nuevo taller que estaban construyendo juntos. Finalmente una enfermera vino a buscarlo. Puede ver a Sofía ahora, pero solo unos minutos, necesita descansar. Santino caminó con pasos temblorosos por el pasillo hasta la habitación de recuperación, y ahí estaba ella, su angelita, conectada a monitores pero con una expresión de paz en su rostro que no había visto en meses. Sus ojos se abrieron cuando escuchó sus pasos. «Abuelito», susurró con voz débil pero clara. «Estoy aquí, mi amor, estoy aquí». Se sentó cuidadosamente junto a su cama y tomó su manita pequeña. «Ya pasó todo. Tu corazón está arreglado. Vas a poder correr y jugar como cualquier niña». «¿De verdad? ¿De verdad?» «El doctor dice que en unas semanas vas a estar mejor que nunca». Sofía sonrió, y era el sol saliendo después de una tormenta de 20 años. «Te dije que tú podías hacerlo, abuelito. Tú siempre arreglas cosas. Eres el mejor arreglando cosas». Santino se rió entre lágrimas. «A veces las cosas más importantes no son las máquinas. Mi amor, a veces son las personas. Y tú estás arreglado también, abuelito, ya no te ves tan triste». ¿Cómo era posible que una niña de 7 años fuera tan perceptiva? Santino le acarició el cabello suavemente. «Sí, Angelita, creo que finalmente estoy empezando a arreglarme también». Los siguientes 2 meses fueron de recuperación y transformación. Sofía mejoró rápidamente, mucho más rápido de lo que cualquiera había anticipado. Para finales del 2.º mes, ya estaba corriendo por el parque cerca del nuevo departamento que Santino había podido rentar en una zona segura de la ciudad, gritando de alegría mientras perseguía mariposas. El nuevo taller que don Arturo estaba construyendo estaba tomando forma. No era solo un espacio para mantener su colección privada, era un centro de excelencia automotriz, con el equipo más avanzado disponible, pero también con un programa de becas para jóvenes mecánicos de escasos recursos que querían aprender el oficio correctamente. Santino estaba parado frente al edificio en construcción una tarde de sábado cuando escuchó pasos detrás de él. Se giró y se sorprendió al ver a una figura familiar. Era Damián Torres, pero un Damián muy diferente al que había conocido. El joven llevaba ropa simple de trabajo, sin el overol impecable del taller Mendoza. Su lenguaje corporal era diferente, más humilde, más inseguro. «Maestro Alcaraz», dijo, y esas palabras sonaban extrañas viniendo de su boca. «Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero ¿podría hablar con usted un momento?» Santino lo estudió durante un largo momento. Podía ver el orgullo roto en sus ojos, pero también algo más, arrepentimiento genuino. «Habla». Damián tomó aire profundamente. «Quiero disculparme por todo, por cómo lo traté. Por las cosas que dije, por lo que hice. No tengo excusa, fui cruel, arrogante y ciego, y ahora estoy pagando por ello». «¿Qué pasó?» «Ricardo me despidió 2 días después de que usted se fue. Dijo que ya no podía confiar en mí. He estado buscando trabajo desde entonces, pero mi reputación en la industria está destruida. La historia de lo que pasó se regó por todos lados. Nadie quiere contratarme». Parte de Santino sintió satisfacción ante esa noticia, pero otra parte
La parte que había aprendido sobre perdón en las últimas semanas sintió compasión. ¿Y qué esperas de mí? Nada, no espero nada, solo quería que supiera que tenía razón sobre todo. El talento sin humildad no es nada. He estado trabajando en un taller pequeño, por el salario mínimo, haciendo trabajos básicos, y sabe que descubrí que no sé nada. Todo lo que pensé que sabía era superficial, comparado con lo que usted puede hacer. Con el nivel de comprensión que usted tiene, yo soy apenas un principiante. Santino asintió lentamente. El primer paso de la sabiduría es reconocer tu ignorancia. ¿Cree que algún día podría aprender, de verdad aprender, no solo seguir manuales y conectar computadoras? Era una pregunta cargada. Santino podía simplemente decirle que no, que se fuera, que viviera con las consecuencias de sus acciones. Habría sido justificado, pero entonces pensó en don Arturo, dándole una segunda oportunidad después de 20 años. Pensó en el perdón que había finalmente empezado a sentir hacia sí mismo por el accidente de su hijo. Pensó en Sofía, que había recibido el regalo de una nueva vida. El programa de becas que estamos creando, se dijo finalmente, está diseñado para jóvenes que realmente quieren aprender el oficio correctamente. Requiere compromiso total, humildad y la disposición de desaprender malos hábitos. Los ojos de Damián se iluminaron con esperanza. Está diciendo que... Estoy diciendo que si aplicas y demuestras que has cambiado verdaderamente, no solo en palabras sino en acciones, tal vez, solo tal vez, podría haber un lugar para ti, pero tendrías que empezar desde cero. Nada de ego, nada de creer que ya sabes todo. Tendrías que estar dispuesto a ser corregido, criticado, desafiado. Lo haré, dijo Damián inmediatamente. Lo que sea necesario. Solo quiero aprender de verdad. Quiero ser bueno en esto, no solo parecer bueno. Entonces presenta tu aplicación cuando abramos las inscripciones el próximo mes. No te prometo nada, pero te daré la oportunidad de probarte. Damián extendió su mano, y esta vez no había arrogancia en el gesto. Solo gratitud genuina. Gracias, maestro, no lo decepcionaré. Mientras veía a Damián alejarse, don Arturo se acercó desde el edificio en construcción. Eso fue muy generoso de tu parte. O muy tonto, respondió Santino con una sonrisa cansada. No, fue sabio. Todos merecemos segundas oportunidades, incluso aquellos que nos lastimaron. Don Arturo puso una mano en el hombro de Santino. Por cierto, tengo algo que mostrarte, ven. Lo guió al interior del edificio en construcción, en lo que sería el lobby principal. Había una pared donde ya estaban instalando placas conmemorativas, pero una placa en particular captó la atención de Santino. Era de bronce bruñido y en ella estaba grabado: en memoria de Miguel Alcaraz, piloto, soñador, hijo amado, su pasión por las carreras y su espíritu valiente continúan inspirándonos. Este centro se dedica a su memoria y a todos los jóvenes que sueñan con el automovilismo. Santino sintió que las lágrimas comenzaban de nuevo, pero estas eran diferentes. No eran lágrimas de culpa o dolor, sino de liberación. Don Arturo, tu hijo habría querido que esto existiera, un lugar donde los jóvenes puedan aprender correctamente, donde el conocimiento se pase de maestro a estudiante con respeto y cuidado, un lugar donde los errores se vean como oportunidades de aprender, no como tragedias. No sé qué decir. No digas nada, solo prométeme que vas a honrar su memoria, viviendo la vida que te queda de la mejor manera posible, sin más culpa, sin más castigo. Solo vive. Santino. Santino miró la placa durante largo rato, y por primera vez en 20 años, pudo pensar en su hijo sin que el dolor lo consumiera completamente. Había tristeza, siempre habría tristeza, pero ahora también había algo más: paz, perdón, esperanza. Lo prometo, susurró. 6 meses después, el Centro de Excelencia Automotriz Miguel Alcaraz abrió sus puertas oficialmente. Era un día luminoso de primavera, con el cielo azul y despejado sobre la Ciudad de México. Cientos de personas asistieron a la inauguración: empresarios, pilotos, mecánicos de toda Latinoamérica, funcionarios de gobierno y medios de comunicación. Pero las personas más importantes para Santino estaban en la primera fila: Sofía,
ahora completamente saludable, con mejillas rosadas y ojos brillantes. Sostenía un ramo de flores. A su lado estaba el doctor Ramírez, quien había aceptado ser parte del consejo asesor del centro, y por supuesto, don Arturo, el hombre que había hecho todo esto posible. Santino subió al podio para dar el discurso de inauguración. Miró a la multitud, a las cámaras, a todos esos rostros expectantes. Hace solo 6 meses, había sido un conserje invisible, humillado, roto. Ahora estaba aquí, no solo como el director técnico de una de las colecciones de autos más importantes del continente, sino como un símbolo de redención y segunda oportunidad. Amigos, comenzó, su voz clara y firme. Este centro lleva el nombre de mi hijo, Miguel Alcaraz, quien murió hace 20 años en un accidente de carreras durante 2 décadas. Cargué la culpa de ese accidente. Me castigué abandonando todo lo que amaba, escondiéndome de quién era, aceptando que no merecía nada bueno en la vida. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Pero aprendí algo importante en estos últimos meses. El verdadero honor no viene de evitar errores, porque todos los cometeremos. Viene de cómo nos levantamos después de caer, viene de cómo usamos nuestro dolor para ayudar a otros, viene de tener el coraje de perdonarnos a nosotros mismos y seguir adelante. Este centro no es solo sobre mecánica o autos, es sobre dignidad. Es sobre reconocer que cada persona tiene valor, sin importar su título, su trabajo o su apariencia. Es sobre enseñar no solo habilidades técnicas, sino respeto, humildad y compasión. Porque las mejores máquinas del mundo no significan nada si las construyen personas que han olvidado cómo tratarse entre sí con humanidad. Vio a Damián entre la multitud. El joven había sido aceptado en el programa de becas y había estado trabajando duro durante los últimos 3 meses. Ya no quedaba nada de su arrogancia anterior. Ahora era un estudiante genuino, haciendo preguntas, admitiendo cuando no sabía algo, tratando a todos con respeto, a todos los jóvenes que buscan aprender un oficio, continuó Santino. Les digo esto, nunca juzguen a las personas por su apariencia o posición actual. El conserje que barre en el piso podría ser un maestro con conocimientos que ustedes ni imaginan. La persona mayor que creen que no tiene nada que ofrecer podría tener décadas de sabiduría que cambiaría sus vidas. El respeto no se gana por títulos o dinero, se da libremente, porque todos lo merecemos simplemente por ser humanos. Y a aquellos que han cometido errores, que han perdido su camino, que sienten que no merecen redención, les digo, siempre hay una segunda oportunidad, siempre hay una forma de volver a levantarse, pero primero deben perdonarse a ustedes mismos, porque sin ese perdón, ninguna cantidad de éxito externo llenará el vacío interior. Levantó la mirada hacia el cielo, hacia donde imaginaba que su hijo podía estar escuchando. Miguel, esto es por ti, no pude salvarte, pero puedo honrar tu memoria ayudando a que otros jóvenes alcancen sus sueños de manera segura, con la preparación y el conocimiento correctos. Tu muerte no fue en vano si aprendemos de ella, si nos hace mejores, si nos impulsa a cuidar mejor de aquellos que vienen después. Así que hoy inauguramos este centro no solo como un lugar de aprendizaje técnico, sino como un recordatorio de que todos tenemos el potencial de caer y de levantarnos, de lastimar y de sanar, de perdernos y de encontrarnos de nuevo. Gracias a todos por estar aquí y gracias especialmente a don Arturo Villalobos, quien vio más allá del conserje humillado y recordó al hombre que una vez fui, ayudándome a convertirme en quien estoy destinado a ser. La ovación fue ensordecedora. Sofía corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, y Santino la levantó en sus brazos, sintiendo su corazón sano latir fuerte contra su pecho. Don Arturo se acercó y le estrechó la mano con orgullo paternal en sus ojos. «Lo lograste», dijo don Arturo. «Tu hijo estaría orgulloso». «Todos lo logramos», respondió Santino, mirando alrededor a la multitud, al edificio brillante, a las oportunidades que se abrían para tantos jóvenes. Este es el poder de las segundas oportunidades. En los meses y años que siguieron, el Centro Miguel Alcaraz
Se convirtió en una institución legendaria en el mundo del automovilismo latinoamericano. Produjo algunos de los mejores mecánicos del continente, pero más importante, produjo personas con integridad, humildad y respeto por el oficio y por los demás. Damián Torres se graduó 3 años después y abrió su propio taller pequeño, donde trataba a cada empleado, desde el mecánico más experimentado hasta el conserje. Con dignidad y respeto, nunca olvidó la lección que había aprendido de la manera más dura. Ricardo Mendoza eventualmente cerró el taller Mendoza Premium después de perder la mayoría de sus clientes importantes. La historia de cómo había tratado al maestro Alcaraz se había esparcido por toda la industria y nadie quería hacer negocios con alguien tan falto de carácter. Años después, humillado y quebrado financieramente, apareció en la puerta del centro Miguel Alcaraz buscando trabajo. Santino, fiel a sus principios, lo contrató como asistente administrativo, dándole la oportunidad de reconstruir no su negocio, sino su carácter. Sofía creció fuerte y saludable, eventualmente estudiando ingeniería biomédica, inspirada por los doctores que la habían salvado y por el abuelo que había sacrificado todo por ella. En las tardes, visitaba el centro y veía a su abuelo trabajar, transmitiendo su conocimiento a la siguiente generación con paciencia infinita y amor genuino. Y Santino finalmente encontró paz, no de la manera que había imaginado hace 20 años, cuando pensaba que el castigo eterno era lo único que merecía, sino a través del perdón, la redención y el descubrimiento de que incluso de nuestros peores errores pueden nacer las cosas más hermosas. En las noches tranquilas, cuando el centro estaba vacío y las herramientas guardadas, Santino a veces se sentaba en el lobby frente a la placa de bronce que honraba a su hijo. Ya no lloraba, en su lugar, sonreía, recordando los buenos tiempos, las risas, los sueños que Miguel había tenido y le hablaba, contándole sobre los estudiantes que habían pasado por el programa, sobre Sofía y sus logros, sobre cómo su muerte, tan terrible y dolorosa, había dado nacimiento a algo que estaba ayudando a cientos de jóvenes a alcanzar sus sueños de manera segura. «No te fallé, hijo», susurraba. «Pensé que sí durante tanto tiempo, pero ahora entiendo. No te fallé al cometer un error. Te habría fallado si hubiera dejado que ese error me destruyera completamente. Si no hubiera usado esa lección para ayudar a otros, espero que estés orgulloso del viejo, donde sea que estés». Y en el silencio de esas noches, Santino Rosario Alcaraz, alguna vez conocido como el maestro Alcaraz, el hombre que había tocado fondo como conserje humillado solo para levantarse de nuevo, sentía algo que no había sentido en 20 años, que su vida tenía significado, que el dolor había dado frutos, y que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando pensamos que no somos nadie, que no valemos nada, aún llevamos dentro la semilla de nuestra propia resurrección. Solo necesitamos a alguien que vea más allá de nuestra superficie, que reconozca el valor que otros ignoran, que nos ofrezca una mano cuando todos los demás nos dan la espalda, y luego necesitamos el coraje de tomarla, de levantarnos, de perdonarnos, y de volver a ser quienes siempre estuvimos destinados a ser. El conserje que todos pensaron que no sabía nada, había resultado ser un maestro que lo sabía todo. Pero la lección más importante que enseñó no fue sobre mecánica o motores, fue sobre humanidad, dignidad y el poder transformador del respeto hacia todos los seres humanos, sin importar quiénes aparentan ser. Y esa lección resonó por generaciones, mucho después de que los autos dejaran de funcionar, mucho después de que las herramientas se oxidaran, porque las lecciones del corazón humano, esas nunca caducan. El Centro de Excelencia Automotriz Miguel Alcaraz celebraba su 10º aniversario con una ceremonia especial. El edificio ahora había crecido, con 2 anexos adicionales y programas que se habían expandido para incluir ingeniería eléctrica de vehículos y tecnologías de propulsión sostenible. Santino Rosario Alcaraz, ahora de 62 años, con el cabello completamente blanco pero los ojos aún brillantes y alertas, estaba en el escenario principal junto a Sofía, quien acababa de cumplir 17 años y se había convertido en una joven hermosa y brillante,
a punto de comenzar su carrera universitaria. Hace 10 años, comenzó Santino ante la multitud de más de 1000 personas. Yo era un conserje que pensaba que su vida había terminado. Hoy estoy aquí gracias a un hombre que vio más allá de mi apariencia, gracias a una nieta que me dio una razón para luchar, y gracias a todos ustedes que han hecho de este centro un faro de esperanza y excelencia. Don Arturo Villalobos, ahora de 75 años, pero aún con ese porte distinguido, se levantó entre aplausos. En la década pasada, su inversión en el centro no solo había creado oportunidades para cientos de jóvenes, sino que había inspirado a otros empresarios a crear programas similares en toda Latinoamérica. Entre la audiencia estaba Damián Torres, ahora de 40 años, dueño de 3 talleres exitosos que se regían bajo los principios de respeto y excelencia que había aprendido. Junto a él estaba Ricardo Mendoza, quien después de 7 años trabajando humildemente en el centro, había encontrado redención no en recuperar su imperio perdido, sino en convertirse en un mentor para jóvenes empresarios, enseñándoles sobre liderazgo ético. También estaban presentes más de 200 graduados del programa, cada uno con su propia historia de transformación. Algunos ahora trabajaban en equipos de Fórmula 1, otros habían abierto sus propios talleres, algunos enseñaban en universidades, pero todos compartían algo en común. Habían aprendido que la verdadera maestría no solo se trata de habilidad técnica, sino de carácter, integridad y respeto por cada ser humano. Mi hijo Miguel soñaba con ser el piloto más rápido del mundo, continuó Santino, su voz ahora templada por años de sanación. No vivió para ver ese sueño cumplirse, pero su legado ha producido algo mucho más grande. Una comunidad de personas que entienden que la velocidad no importa si no tienes la dirección correcta, que ganar no significa nada si lo haces pisoteando a otros, y que el verdadero éxito se mide en las vidas que tocas positivamente, no en los trofeos que acumulas. Sofía tomó el micrófono, su voz clara y confiada. Yo no conocía a mi tío Miguel, pero crecí escuchando historias sobre él y sobre mi abuelo, y aprendí que todos tenemos una elección cuando enfrentamos tragedias. Podemos dejarnos destruir por ellas, o podemos usarlas como combustible para crear algo significativo. Mi abuelo eligió lo segundo, aunque le tomó 20 años encontrar el camino. A todos los jóvenes aquí, continuó Sofía, mirando directamente a la audiencia, especialmente aquellos que han enfrentado pérdidas, errores o fracasos, su historia no termina ahí. Esos momentos oscuros pueden convertirse en los cimientos de algo extraordinario, pero tienen que tener el coraje de perdonarse, de levantarse y de creer que merecen una segunda oportunidad. La ceremonia continuó con discursos de graduados exitosos, de empresarios que habían apoyado el centro, de funcionarios de gobierno que habían replicado el modelo en otras ciudades, pero el momento más emotivo llegó cuando una pantalla grande mostró un video compilado de testimonios, rostros de diferentes edades y orígenes aparecían uno tras otro. El maestro Alcaraz me enseñó que los errores son maestros, no enemigos. Antes pensaba que ser duro con la gente te hacía fuerte. Ahora sé que la verdadera fortaleza está en la compasión. Llegué aquí pensando que era un fracaso. Me fui sabiendo que solo estaba empezando. No solo aprendí mecánica, aprendí a ser un mejor ser humano. Cuando las luces se encendieron de nuevo, había pocas personas sin lágrimas en sus ojos. Santino bajó del escenario y caminó entre la multitud, estrechando manos, abrazando a estudiantes actuales y graduados, escuchando sus historias de éxito y sus desafíos continuos. En un momento tranquilo, don Arturo lo encontró mirando una nueva adición al lobby, una galería de fotos de todos los graduados del programa. Había cientos de rostros sonrientes, cada uno representando una vida cambiada, una familia ayudada, un futuro iluminado. ¿Valió la pena?, preguntó don Arturo suavemente. Los 20 años de dolor, la humillación, todo. Santino consideró la pregunta durante largo rato. Si me hubieras preguntado eso hace 10 años, habría dicho que no, que nada podría justificar la muerte de mi hijo, pero ahora miró las fotos. Pensó en Sofía sana y feliz, en los cientos de jóvenes cuyas vidas habían sido tocadas por este lugar.
Ahora entiendo que el dolor no fue inútil. Fue el precio que pagué para aprender las lecciones que necesitaba para crear esto. No cambiaría el pasado si pudiera, porque cambiar el pasado significaría perder el presente. Eres un hombre sabio, Santino Rosario Alcaraz. No, solo soy un hombre que finalmente entendió que el verdadero valor de una persona nunca está en lo que hace o en lo que ha perdido, sino en cómo usa sus experiencias para hacer del mundo un lugar mejor para aquellos que vienen después. Esa noche, después de que todos se fueron y el centro quedó en silencio, Santino se sentó una última vez frente a la placa de bronce de Miguel. A su lado estaba Sofía, ya no la niña enferma de 7 años, sino una joven fuerte a punto de conquistar el mundo. ¿Crees que el tío Miguel estaría orgulloso?, preguntó ella. Santino la abrazó pensando en todas las vueltas que había dado la vida, en cómo el conserje humillado se había convertido en el maestro respetado, en cómo el dolor insoportable se había transformado en propósito significativo. «Creo que tu tío estaría más que orgulloso», respondió. «Creo que estaría feliz de saber que su vida, aunque corta, tuvo un impacto que resonará por generaciones. Y creo que estaría feliz de saber que su viejo papá finalmente aprendió a perdonarse y a vivir de nuevo». «¿Y tú, abuelo, eres feliz?». Santino sonrió, esa sonrisa genuina que había tardado 20 años en recuperar. «Sí, Angelita, por primera vez en 2 décadas, puedo decir honestamente que soy feliz, no porque el dolor haya desaparecido completamente, sino porque aprendí a convivir con él, a transformarlo en algo útil. El dolor ya no me define. Mi respuesta a ese dolor es lo que me define». Se quedaron sentados ahí durante largo rato, abuelo y nieta, en el centro que llevaba el nombre de un joven que había muerto demasiado pronto, pero cuya memoria vivía en cada tuerca apretada correctamente, en cada estudiante trata con respeto, en cada vida transformada por las lecciones aprendidas a través del sufrimiento y redimidas por el amor. Y Santino Rosario Alcaraz, el hombre que había sido considerado solo un conserje, el hombre que había demostrado que el verdadero valor nunca está en las apariencias, sino en el carácter, finalmente había encontrado su lugar en el mundo, no como el mecánico legendario que una vez fue, ni como el conserje humillado que temporalmente se convirtió, sino como algo mucho más importante, un maestro de vida que había aprendido sus lecciones de la manera más dura posible y que ahora dedicaba cada día a asegurarse de que otros no tuvieran que sufrir tanto para aprender las mismas verdades. El verdadero honor no viene de evitar errores, viene de cómo nos levantamos después de cometerlos. El verdadero respeto no se gana con títulos o riqueza, se da libremente porque todos lo merecemos, y el verdadero maestro no es quien sabe más, sino quien entiende que siempre hay más que aprender, incluso de aquellos que parecen no tener nada que enseñar. Estas eran las lecciones del conserje, que resultó ser un genio, y estas eran las lecciones que cambiarían el mundo. Una persona a la vez, una segunda oportunidad a la vez, un acto de respeto a la vez, porque al final todos somos iguales, humanos imperfectos, tratando de encontrar nuestro camino en un mundo complicado. Y la forma en que tratamos a los demás en ese viaje, que especialmente a aquellos que la sociedad ha etiquetado como menos que, dice todo sobre quiénes realmente somos. Santino lo había aprendido de la manera más difícil, pero ahora esa lección viviría para siempre.